A ver, Ojalá Y no España, paga su por lo que lograran. residencia tiene por fiscal tiene que ser fuera. España hoy, ¿no? No, si hay No doble necesariamente. tributación, no. ¿Sabe cómo lo solucionan? Yo me puse a pensar en este tema pues desde que empezó todo esto. Lo solucionan siempre y cuando hagan lo siguiente. Si Radamel Falcao García pasa en Colombia menos de 180 días al año. ¿Y cómo hace Luis Así lo Carlos? solucionan. Sí. Ese tiene que ser un arreglo con Millonarios. Sí, es que esos arreglos lo hacen todas las grandes Tributariamente es la estrellas del única manera fútbol. que podría. Luis Carlos, esto es un comentario extratributario y extrafutbolístico. Ojalá Me lo encanta. pudieran arreglar porque qué gran tipo que es Falcao. Claro. O sea, qué generoso que es Pero con su ¿qué fundación. tiene que ver eso con qué los buena persona impuestos, que es. don Juan? Es no, que usted, porque ¿por qué? es que Andrea hay nos unos- mete el tema de hay impuestos unos- y él sale con Hay no. unos futbolistas que no son tan buenas personas como Falcao y que uno dice, si vienen o no vienen, problema de ellos. Uno sí ha sentido a Falcao con honradez, generoso, ayudando a la gente, ayudando a los niños, con la fundación de su mamá, con lo que él hace. Ojalá le pudieran arreglar Pero, ese tema. ¿y por qué yo hago ahínco? Y don Juan tiene toda la razón, yo hago ahínco en lo de los impuestos. Porque esa es una razón por la cual la gente que puede venir a construir país que está afuera no va a volver. ¿Ya? No va a volver. Porque vivir en Colombia y ser residente tributario en caro. Colombia es millonario. La gente que ha hecho algo de patrimonio afuera no tiene ningún incentivo para volver a Colombia. Lo lamento, esa es la realidad. Doña Andrea, mil gracias. Tenemos invitados, 7:40 en la FM. De la mañana, 41 minutos. Saludamos a esta hora al señor exministro de Hacienda, exministro de Minas y Energía, exdirector de Planeación Nacional, un invitado recurrente que además nos deja siempre muchas lecciones, el doctor Mauricio Cárdenas. Doctor Mauricio Cárdenas, gracias por acompañarnos. Buenos días. Muy buenos días, Luis Carlos. Como siempre, un gran gusto. Gracias por darnos algunos minutos. Estamos aquí en Asobancaria y tengo el periódico La República en mis manos, el doctor Mauricio Cárdenas, y el titular, que estoy seguro usted ya lo leyó, porque el diario de rigor de los economistas y los empresarios en Colombia, La República, dice: el bajo recaudo obliga a congelar el presupuesto. Yo nunca había visto una cosa así, doctor Mauricio. ¿Cómo así que nos quedamos sin plata para ejecutar el presupuesto porque es que no recaudamos lo que pensábamos? Las cuentas estaban mal hechas desde el comienzo, Luis Carlos. No sé si sea una incidencia, pero hace un año me encontré con el ministro de Hacienda en un foro en Cartagena, precisamente, y él presentó en grandes líneas lo que sería el presupuesto de este año 2024. Y aparecía un rubro que decía que de la DIAN, de un proceso de negociación de todos los litigios, o sea, lo que la gente le debe a la DIAN, iban a recuperar 10 billones de pesos y que por mejor gestión de la DIAN iban a recuperar unos 5 billones de pesos adicionales. Yo le dije lo siguiente al ministro, le dije: mire, la DIAN a veces se le va la mano prometiendo y ofreciendo, y eso es mejor ser prudente, no arme su presupuesto con esa plata, porque a lo mejor esa plata no le llega y el costo político después lo asume usted porque le toca hacer un recorte. Se lo dije tal y como se les estoy contando, eso fue así, en un corredor del centro de convenciones en Cartagena. Le dije, eso hay que ir con prudencia. Si la plata aparece, pues muy bueno, porque entonces usted tiene más espacio. Pero si no aparece, pues que no se metan líos, porque después usted arma un presupuesto que no tiene cómo financiarlo. Es exactamente lo que está pasando ahora. Esa plata no llegó, no se materializó, entre otras cosas porque la DIAN no tenía la facultad legal para negociar con la gente esos litigios. O sea, si hay un contribuyente que le debía 100 millones de pesos a la DIAN, y la DIAN pensó que le podía negociar por 50 millones, no lo puede hacer, eso necesita una autorización legal. Juan Lozano, ex senador de la República, lo sabe perfectamente. Eso sin facultad de ley, pues no hay cómo entrar a hacer esas negociaciones con el contribuyente, y esa facultad no la tenían. Entonces, la plata no llegó, está haciendo falta. Al Ministerio de Hacienda en este momento le faltan más o menos 30 billones de pesos, porque no solo es eso que les acabo de contar, sino también que le toca devolver
lo que recaudó el año pasado, que la Corte Constitucional le acaba de decir que se lo tiene que devolver a las empresas minero-energéticas, que son más o menos 6,5 billones de pesos. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Tienen que hacer una cosa que es súper ingrata del trabajo del ministro de Hacienda, lo más ingrato que hay, que es convocar al Consejo de Ministros y decirles: señores y señoras, la plata no alcanza, hay que hacer un recorte. Todo el mundo pone el grito en el cielo, todo el mundo dice: no, yo ya empecé, yo ya prometí, yo ya anuncié, yo ya dije que esto lo iba a hacer. No, qué pena, pero toca hacer el recorte. Lo que hicieron ayer no es todavía el recorte, porque se ve que todavía no lo tienen cocinado y seguramente no tienen todavía el beneplácito del presidente, que es el clave, que tiene que estar de acuerdo, porque si no ese Consejo de Ministros es un desastre. El presidente es el primero que tiene que decir sí, ante todo la estabilidad fiscal, y hay que hacer ese recorte. Por ahora lo que hicieron es una cosa que puede hacer el Ministerio de Hacienda autónomamente, sin ir al Consejo de Ministros, que es decir, no le expido más certificados de disponibilidad presupuestal a las entidades. Es decir, las entidades para poder ejecutar tienen que ir a pedir un papel a Hacienda que es un CDP, certificado de disponibilidad presupuestal. Y el Ministerio puede decir: mire, por ahora los tengo congelados, no los voy a expedir. No quiere decir que el presupuesto se haya recortado, simplemente que la máquina está parada. Entonces, pues les falta la prueba más importante, que es ir al Consejo de Ministros. Y yo quiero ver qué va a decir el presidente Petro, que a veces funge menos de gobernante y más de candidato, cuando le digan que tal programa de inversión no se va a poder hacer porque no hay plata. Esa es la realidad, Luis Carlos. Doctor Cárdenas, buenos días, lo saluda William Calderón. Lo que usted describe pues es realmente un panorama muy, muy crítico. Y apuntábamos esta mañana que muy seguramente una de las explicaciones que va a dar el gobierno es que aquí hay responsabilidad también del gobierno del expresidente Duque. Para poner las cosas en blanco y negro, aquí ¿quién o quiénes son los verdaderos responsables de este panorama en el que estamos hoy? No, en este caso sí, no veo cómo van a echarle la culpa a los gobiernos anteriores. Claro, ante todo problema, este gobierno es muy, muy bueno en tratar de encontrar responsables, o sea, y obviamente usando el espejo retrovisor. Pero en este caso, pues la única explicación es: el presupuesto quedó mal hecho porque los ingresos estaban inflados. Y dos, la economía se descolgó, la economía no está creciendo, está estancada, y eso obviamente afecta al recaudo. El año pasado, el sector financiero no dio utilidades. Por conclusión, el sector financiero sin utilidades pues no paga impuestos porque no hay base gravable. O le pongo otro ejemplo, que el año pasado sacaron una decisión, un decreto, que aumentó la retención en la fuente, o sea, le retuvieron más al sector empresarial, y obviamente esas retenciones quedaron altas frente a lo que fue el impuesto a cargo. Entonces hay muchas empresas que están pidiendo, que no tienen impuesto a cargo este año, sino que están pidiendo devolución de lo que le retuvieron el año pasado en exceso. Entonces, imposible, o sea, cualquier ejercicio de echarle la culpa al gobierno anterior o a los gobiernos anteriores o a todo lo que ha pasado en Colombia desde la independencia, en este caso no les va a funcionar. Doctor Mauricio, cuando uno, digámoslo de esta manera, los ministros de Hacienda asisten cada año durante el segundo semestre a una ópera que se da en 3 actos. Primer acto: armar el marco fiscal de mediano plazo. Segundo acto: el plan financiero, el plan de ingresos, el plan del dinero por donde llega. Y con base en eso ya finiquitan la ópera haciendo el presupuesto general de la nación. ¿Me equivoco en eso y eso es en lo que se tiene que concentrar el presidente, el ministro Bonilla y el nuevo director de la DIAN? A ver, precisemos una cosa, doctor Quijano. Primer acto, 15 de junio, o sea, prácticamente la semana entrante, marco fiscal de mediano plazo. La ley exige que el Ministerio de Hacienda le presente al Congreso de la República una planeación fiscal a 10 años. Es decir, para dónde van las cosas en los próximos 10 años. Y ahí va la cifra de cuál es el déficit con el que va a cerrar este año las finanzas públicas y el entrante y el siguiente. Entonces hay una senda, los mercados están súper atentos, porque ahí es donde el gobierno, si realmente quiere cumplir la regla fiscal, tiene que reafirmar eso. Y si se va a salir de la regla fiscal, pues va a ser evidente. Marco fiscal de mediano plazo, 15 de junio. Después, siguiente momento,
interno de gobierno, marco de gasto de mediano plazo, 15 de julio. A los ministerios se les dice cuál va a ser el techo de gasto de los próximos 5 años, sector por sector, y eso es un documento COMPES, 15 de julio. Y después, primeros 10 días después de instalada la legislatura, el 20 de julio, se radica el proyecto de ley de presupuesto. Y ahí se conoce cuáles son los ingresos que se están proyectando. O sea, estos próximos 45 días son determinantes para la planeación fiscal del país y para darle señales a los mercados de que por dónde van las cosas. De todas maneras, aquí lo que va a haber es mucha información sobre qué pasa si el presidente Petro, a pesar de sus, digamos, preocupaciones más de carácter electoral, político, constituyente, todo el ruido que ha habido en el país en las últimas semanas, es en el fondo una persona que le da prioridad a la estabilidad económica y que por lo tanto pone por encima de todo la necesidad de controlar el déficit fiscal. O si, como ya lo insinuó, considera que la regla fiscal es una camisa de fuerza que lo tiene muy restringido, que aprieta mucho y que quiere relajar esa camisa de fuerza y que quiere que el gobierno presente un proyecto de ley para modificar la regla fiscal. Eso lo vamos a saber en 8 días, el 15 de junio, el gobierno va a mostrar cómo son sus cartas fiscales. Increíble, increíble lo que está pasando. Cuentas alegres del gobierno y del Ministerio de Hacienda. Señor ministro, exministro Mauricio Cárdenas Santamaría, muchas gracias por darnos unos minutos aquí en la FM de RCN. Es usted muy amable, muy gentil. A ustedes, como siempre, Luis Carlos, un gran abrazo. Un abrazo. 7:50 aquí en la FM de RCN, las noticias como son.